Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Sagitario, aquí con esta carta del ermitaño, muchos de ustedes van a estar recibiendo algún tipo de conocimiento. Algo que ustedes necesitaban conocer, pues evidentemente les va a estar llegando esta información. Acá ustedes podrían estar recibiendo una señal, una guía, una advertencia sobre el camino que deberían estar recorriendo. Les van a estar dando la luz, como dice el país, te van a dar la luz de hacia dónde tienes que ir o qué es lo que tienes que estar haciendo. Esto es alguien que ya recorrió el camino que tú quieres seguir y por supuesto te va a estar dando esa información. Esto puede significar que ustedes quieren conseguir un empleo, quieren conseguir algo para estudiar o simplemente hacer algún tipo de inversión y viene una persona que ya hizo esto específicamente que ustedes quieren y los va a estar guiando. Si es para un empleo, posiblemente te esté diciendo qué es lo que tienes que poner en el currículum, qué es lo que no tienes que poner, dónde tienes que estar aplicando o con quién podrías estar aplicando para que esto te traiga mejores beneficios, para que te puedan estar aceptando en ese lugar. Si es algo que quieres estudiar, si es alguna carrera, alguna certificación, pues esta persona podría estarte indicando dónde tienes que conseguir las becas, cuál es la mejor escuela para estudiar, cuáles son los pasos que tienes quizás que seguir para las aplicaciones y para que te acepten en determinada institución o universidad o algún tipo de institución que te permita estudiar lo que tú quieres. Si es en una inversión, pues esta persona podría estarlos orientando. Posiblemente si tienen que pedir algún tipo de préstamo bancario, cuál banco les podría estar dando los mejores intereses o alguna inversión, cuál inversión te podría estar generando los mejores dividendos. Así que esto es una persona que te va a dar ese tipo de información que ustedes necesiten. Y con esa información que les va a estar llegando, pues, y que ustedes van a saber ya lo que tienen que hacer, porque esta persona te deja el camino masticadito, dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué paso tienes que dar para que no te confundas y para que no caigas en ningún engaño. Y ustedes con esa información, pues aquí saben que van a estar estudiando, van a estar perfeccionando lo que sea que ustedes estén haciendo. Si es un negocio, pues evidentemente con esa información vas a estar quizás perfeccionando cómo atraer a los clientes, porque esa información también pudo haber sido en qué red social tienes que hacer la publicidad o cómo tienes que hacer la publicidad, también te pudo haber dado esa información, ¿ok? Y aquí se ve que ustedes van a estar perfeccionando lo que hacen o el producto que venden o el servicio o la publicidad para atraer clientes. Aquí si es un negocio, disculpen, si es un empleo, pues podrían estar también mirando, perfeccionando cómo mejorar en ese empleo, cómo hacer las cosas de manera que ustedes empleen menos tiempo y produzcan mucho más. Aquí definitivamente es algo que ustedes van a perfeccionar y si es una escuela, pues evidentemente van a estar estudiando específicamente. Se ve que muchos de ustedes van a estar celebrando esto que van a estar aprendiendo, va a llegar a buen término porque aquí evidentemente ustedes con este 3 de copas se le ve celebrando con un grupo de amigos, con familiares o con personas que lo rodean. Aquí definitivamente, señores, ustedes van a estar muy alegres, muy contentos, muy felices. Vamos a ver qué más viene acá para ustedes. Sagitario, vamos a ver. Wow, el loco. Por aquí viene el loco, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Vamos allá. Sagitario, para ustedes se acaba un periodo de lentitud, un periodo donde las cosas marchaban sí con seguridad, con estabilidad, con firmeza, pero definitivamente un periodo extremadamente lento, donde sí el caballero de oros definitivamente avanza, es algo seguro, algo estable, pero definitivamente es algo que sí se mueve, pero se mueve extremadamente lento. Y este periodo para muchos de ustedes, Sagitario, pues definitivamente se acaba, se termina. No es quizás que venga la velocidad del siglo, pero sí vas a estar acabando con este proceso que era muy lento. Esto puede ser que ustedes terminen con un empleo que no te daban
el aumento que tú querías o algún negocio o inversión que no estaba rindiendo lo que tú querías que estuviese rindiendo, ¿ok? Así que aquí hay un final de algo que acaba, porque específicamente ustedes van a estar incluso celebrando este final, porque van a comenzar evidentemente algo nuevo. Aquí algo se acaba esto que te daba cierta estabilidad, pero no era lo que ustedes querían. Y el loco me está indicando precisamente que aquí para muchos de ustedes podría estar viniendo un nuevo empleo, un nuevo comienzo fresco. Aquí puede estar llegando incluso dinero de forma nueva de otras fuentes de ingresos. Acá ustedes van a estar teniendo cuidado con el dinero. Van quizás a estar tomando algún tipo de riesgos. Esto podría estar llegando de forma segura, de forma estable, pero sin correr ningún tipo de riesgo. Aquí el nivel de riesgo en cuanto a la economía, las inversiones o los negocios, como que te aumenta un poquito de nivel. Aquí hay aventura, aquí hay optimismo en algo diferente que van a estar haciendo. Esto es un nuevo inicio, señores, una oportunidad de negocios, una oportunidad de un nuevo empleo, un proyecto. En fin, aquí hay un hecho que implica que ustedes van a lanzarse a algo nuevo, van a salir de su zona de confort, evidentemente. Aquí ustedes tenían una zona de confort, una zona segura, una zona estable, pero que no te estaba dando lo que tú querías, y definitivamente la carta del loco confirma que ustedes salen de esa zona segura, van a estar saliendo de su zona de confort a conseguir lo que ustedes quieren. Esto lo van a hacer con total y completa libertad. Vamos a ver algo más que venga acá para Sagitario. Vamos a ver algo nuevo para Sagitario, o algo que continúe la lectura, por supuesto. Viene la templanza. Wow. Y la carta del mundo. Wow. Aquí Sagitario, con esta carta del mundo, pues definitivamente aquí es la finalización de algo. Eso que estabas estudiando, que al final te dije, esto se termina, pero definitivamente si se termina, van a estar celebrando. La carta del mundo es otra carta de celebraciones. Aquí hay el logro de algo importante, la maestría, conseguir la perfección de algo que estabas haciendo, culminar quizás tus estudios o eso que estabas aprendiendo. Aquí definitivamente se completa. Aquí hay también acumulación de riqueza. Esto me habla de un éxito total, por supuesto. Logras algo, logras el éxito, el triunfo. Aquí hay una realización, señores, completa de algo que ustedes querían. Esto es un logro por los esfuerzos que ustedes han hecho. Aquí hay una situación que se completa y se manifiesta a favor de ustedes. Y el As de Oros me está indicando de nuevo que este nuevo empleo, esto que ustedes van a comenzar, o esta oportunidad que llega, les va a estar generando muchísimo dinero. Esto me habla de nuevos ingresos, me habla de crecimiento económico, me habla de que van a estar recibiendo muchísimos beneficios en el área financiera. Esto me está hablando de ganancias inesperadas, ¿ok? Acá hay una pequeña contradicción. Esto me habla que es el logro y el triunfo por esfuerzos hechos, por tu esfuerzo propio. Sí, tú vas a tomar decisiones, tú vas a salir de tu zona de confort, tú te vas a lanzar y por supuesto vas a estar completando lo que tú querías por tus esfuerzos. Esto es un logro de ustedes, algo que van a estar celebrando. Pero quizás ustedes no esperaban este beneficio económico. Sí esperaban que las cosas mejoraran financieramente, pero no en la magnitud que van a estar mejorando. Y aquí va a estar llegando un golpe de suerte, de dinero, que sí va a ser debido a esto que ustedes eligieron, pero no directamente con lo que estuvieron, con algo que ustedes hayan producido, con algo que, no sé, tú vendiste un producto y te llegó el dinero así porque lo vendiste. No, esto es como un cliente que llegó de pronto y te compró un producto, como un dinero que te llegó, no sé, por la lotería, a alguien que vino y te dio un bono, te dio algún tipo de regalo. Esto es dinero, señores, que va a estar llegando. Esto genera muchísima satisfacción y felicidad en la vida de muchísimos de ustedes, Sagitario. Y la carta de la templanza me indica que aquí tu vida financiera entra en armonía, y tu vida en general se estabiliza. Aquí hay armonía, aquí hay estabilidad, aquí hay control de los recursos. Aquí tu vida económica comienza a fluir de la mejor manera, y no solo tu vida económica, sino tu vida en general, en todos los aspectos de tu vida, porque recuerden que el As de Oros no solamente trae dinero, trae felicidad, trae algo que se completa, ¿ok? Una satisfacción, y la satisfacción también la vas a estar sintiendo con la carta del mundo. Así que definitivamente aquí todo empieza a fluir en beneficio de ustedes. Vamos a ver ahora con el oráculo de Lenormand, algo que no haya salido en la lectura.
o simplemente algún tipo de confirmación de esta lectura para Sagitario. Y sale la carta del zorro. Aquí, señores, tienen que tener mucho cuidado con alguien que los podría estar rondando, que puede ser una persona falsa. También el zorro me puede estar indicando que tengan mucho cuidado en quién confían o a quién les dicen las cosas, que manejen todos estos asuntos con mucha astucia, ¿ok? Estas celebraciones sí háganlas, pero no las estén publicando en redes sociales, ni oye, conseguí tremendo empleo y estoy súper feliz. No, traten de mantenerse con un perfil bajo. Hay personas que los quieren ver bien, pero no mejor que ellos, ¿ok? Así que ojo y cuidado con esta advertencia. Vamos ahora con un mensaje de la baraja de el bosque místico Sagitario para ustedes. Y sale la carta de la perseverancia. Con esta carta te están diciendo, tienes el poder dentro de ti para conquistar cualquier desafío y salir más fuerte del otro lado. Confía en tu resiliencia y en tu capacidad para perseverar y, por supuesto, triunfar, Sagitario. Así que, Sagitario, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, que está un poco fácil aquí sacarles una, pero definitivamente vamos con este 3 de copas, la carta del mundo y la carta, por supuesto, de las de oros. Así que, Sagitario, déjame en los comentarios. Yo celebro toda la prosperidad económica que llega a mi vida. Yo celebro toda la prosperidad económica que llega a mi vida, Sagitario, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.